¿Elegirías caminar o correr? Bienvenido, hermano Javier. Dios le bendiga. El tiempo es suyo. Buenos días, hermano Juan. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir juntos estos espacios de comunión con el Señor. Creo que hemos iniciado un año, que muestra grandes cosas. Hasta donde alcanzo a percibir, la aceleración del desarrollo profético se hace cada vez más evidente y por lo tanto eso nos sugiere la necesidad de acelerar también nuestro paso con el Señor. Y agradezco al Señor porque, ha puesto en el corazón de pastor y quienes han tomado nota en desarrollar esta actividad tan especial en la que nos permite unir fuerzas en el estudio de la palabra del Señor, en la devoción y en la búsqueda de una entrega más completa de nuestra vida al Señor. Creo que se ha iniciado un tema muy solemne y el pasaje que nos ocupa en el transcurso de esta semana de oración o de estos días de estudio y oración es muy significativo y pues tiene mucho que extraerle. El título del tema está basado en la última parte de 2 Corintios 7:1. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esa palabra perfeccionar, el hermano Edwin nos ha hablado bastante de la santidad. Y aunque no se ha agotado el tema, ha sido muy interesante. Pero hoy vamos a detenernos por un momento en la palabra perfeccionar. Y sin duda que es una palabra que nos da algunos temores, porque no comprendemos todo lo que esto implica y no comprendemos que esta palabra nos señala un proceso. Perfeccionar en el diccionario de nuestra lengua española implica mejorar, afinar. Y voy a pedirle el favor al hermano David que nos ponga la presentación, si le es posible, para que vayamos avanzando. El título: ¿elegirías caminar o correr? Y al final de este estudio veremos la razón por la cual está puesto este título. La segunda presentación que nos señala este pensamiento elevado de la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y aquí está el pensamiento destacado: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y les decía que perfeccionar en nuestra lengua implica mejorar. La siguiente presentación, nos dice mejorar, optimizar, pulir, retocar, refinar, acabar, completar, perfilar y rematar. Son muchos sinónimos que están aquí involucrados y todos nos hablan de un proceso en el que cada vez se va dando una terminación, se va dando una finalización
a un producto, a un proceso, y en el caso de la vida espiritual, a la construcción de un carácter que pueda ser presentado ante el juez de toda la tierra. En el griego, la palabra perfeccionar o perfeccionando, epiteleo, significa cumplir, realizar o completar. Es muy importante porque no queda espacio, no queda espacio para pensar en algo quizás inconcluso. No queda espacio para decir, bueno, no alcancé a llegar, pero estuve cerca. No queda espacio para decir, no llegué, pero lo intenté. No queda espacio para pensar, estoy cerca, me falta muy poco, quizás con todo lo que he avanzado sea suficiente. Estamos hablando de algo completo, de algo realizado, de algo cumplido. La siguiente presentación nos amplía un poco más el significado de ese pasaje que nos ocupa. Antes de decir perfeccionando, ha usado otro verbo el apóstol: limpiémonos, limpiémonos de toda contaminación. Y la inspiración nos dice que no podemos limpiarnos a nosotros mismos. No hay poder inherente en el hombre para eliminar el pecado de su corazón. El apóstol Pablo lo expresó en Romanos capítulo 7, contándonos de la lucha que estuvo librando por liberarse y por encontrar paz en su corazón. Y él finalmente lo hace con una expresión bastante fuerte. Él dice: miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Sentía el apóstol que le era imposible, y es realmente imposible. Entre los antiguos romanos había un castigo en el que a los asesinos se les cargaba un muerto sobre sus espaldas. Se le ataba con cuerdas de tal manera que le fuera imposible liberarse de ese muerto. Y finalmente cargar con ese peso en sus espaldas le hacía también morir lentamente y sufrir un terrible castigo por el delito cometido. Pablo, usando la figura de ese castigo infligido a los romanos, él dice: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol en el libro de Efesios, él dice que es solo por el poder de Dios, porque es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer. Ya en Romanos 8:1 ha dicho: gracias doy a Dios por Jesucristo. Solo por Él y solo en Él es posible ser limpiados. No hay nada en nosotros que nos facilite la limpieza o la perfección. Necesitamos comprender que es a través de un poder que, como dice la inspiración en el conflicto de los siglos, viene enteramente de lo alto. Solo el poder de Dios puede llevarnos en ese proceso de perfeccionamiento. La limpieza de la cual habla aquí nos señala el proceso mediante el cual es posible la perfección. El apóstol dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y como pueden ver ahí en la pantalla, está especificado lo que significa limpiarnos tanto en la carne como en el espíritu. El apóstol está hablando aquí
de los pecados relacionados con las facultades, corporales. Y eso es lo que indica aquí: limpiémonos de la carne. Las facultades corporales puestas al servicio del enemigo necesitan ser limpiadas. Pero también las facultades mentales, todo lo que tiene que ver con los pensamientos, es decir, los pensamientos y las acciones necesitan ser limpiadas. Y eso como un preámbulo de lo que implica la perfección. Eso como un proceso, eso mostrándonos de manera sintética, de manera resumida, el proceso a través del cual el Señor quiere llevarnos. Cómo quiere que nos deshagamos de todo aquello que en el cuerpo y en la mente nos separa de Dios. Miremos la siguiente diapositiva y encontramos aquí un proceso mediante varias figuras en las Sagradas Escrituras. El proceso del perfeccionamiento ilustrado de diversas maneras. La primera ilustración que encontramos o que vamos a revisar en este estudio tiene que ver con la edificación. Y vamos a leer de Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9 nos presenta una ilustración muy interesante que nos facilita comprender Primera de Corintios, capítulo 3. Nos facilita comprender el proceso a través del cual el Señor quiere perfeccionarnos. Primera de Corintios 3, versículos 11 en adelante, el apóstol nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos notando aquí cómo, en primer lugar, necesitamos entender que hay un fundamento, hay una base, hay una plataforma sobre la cual se desarrolla la perfección. Si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Segundo elemento, necesitamos entender que sobre ese fundamento se puede y se debe edificar. Y además tenemos la posibilidad de elegir con qué materiales edificar. Aquí en este texto se nos señalan materiales de valor y otros de valor, de menos valor y de poca resistencia o de escasa, casi que nula resistencia. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Qué interesante. En esta ilustración se nos dice que la edificación finalmente va a ser examinada y va a ser examinada por fuego para ver si resiste la prueba del fuego. Existen muchas pruebas para calificar un material, para calificar un producto. Esta es prueba de fuego y el material debe resistir, el material con el que se construya, con el que se edifica, ha de resistir el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis hermanos, qué interesante es reflexionar en cuanto a esta ilustración tan interesante. Edificación sobre un fundamento y con materiales resistentes.
¿Qué significa cada uno o qué representan en la palabra de Dios cada uno de estos materiales? Vamos a ver la siguiente ilustración, la siguiente diapositiva. Y aquí, a ver si puedo leerla en una letra un poco más grande. A ver, por acá. Intento ponerla en una letra más grande, en un tamaño que me permita leerlo desde ahí. ¿Dónde? Ajá. Hace una gran diferencia el material que se usa en la edificación del carácter. ¿Están viendo todos la? Sí, le estamos viendo. Hace una gran diferencia el material que se usa en la edificación del carácter. El largamente esperado día de Dios pronto probará la obra de cada hombre. La obra de cada uno se hará manifiesta por el fuego. Así como el fuego revela la diferencia entre el oro y la plata, las piedras preciosas y la madera, el heno y la hojarasca, así también el día del juicio pondrá a prueba los caracteres mostrando, la diferencia entre los caracteres formados a la semejanza de Cristo y los que son formados a la semejanza del corazón egoísta. Fíjense, estos materiales representan a los que o conforme a Cristo o conforme a Satanás estemos siendo formados. Los que formados conforme al corazón de Satanás, dice aquí, todo egoísmo, toda falsa religión aparecen entonces tal como son. Salto un poco al final lo que está escrito en azul. El placer de la complacencia propia perecerá como hojarasca. Entonces, egoísmo, falsa religión, el placer de la complacencia propia pertenecen al reino de Satanás. Eso es construir conforme a la semejanza de Satanás. Y eso dice aquí que perecerá como hojarasca, como madera o como heno. La diferencia entonces con los formados conforme a la semejanza de Cristo. El material inservible será consumido, pero nunca perderá su valor. Escuchen esto, el oro de la fe verdadera, sencilla y humilde. Hermanos, construir con materiales que resistan el fuego significa construir sobre la base verdadera y con material que está aquí representado por el oro, pero que en la práctica es la fe sencilla y verdadera. La confianza en un poder que no está dentro de nosotros, en un poder que no se produce en nosotros, sino que viene de lo alto y se desarrolla en nuestra vida. Miremos la siguiente diapositiva. Otra ilustración para señalarnos el crecimiento o para señalarnos el proceso de perfeccionamiento es el crecimiento. Y no nos vamos a detener en este punto porque, el tiempo corre y porque ya el hermano Edwin abundó en esto en el día de ayer. Señalemos en segunda de Pedro 2:2 como el Señor dice que es participando de la experiencia del niño que se alimenta y que se va desarrollando y va creciendo. El profeta Isaías en el capítulo 61 compara el
proceso de nuestro desarrollo con la planta, en la planta que nace, que se va formando y finalmente se convierte en un árbol al que el profeta lo ve como un plantío de Dios. El crecimiento es un asunto muy importante en las Sagradas Escrituras y que ilustra cómo es que vamos perfeccionándonos. Como primero es semilla, luego una pequeña plúmula que luego señala hojas, tallo y finalmente un árbol con fruto, y en este caso ese árbol es el desarrollo de una vida en la cual se reproduce el carácter de Dios. Miremos la siguiente diapositiva y entonces vamos a detenernos ahora sí en lo que es el título de nuestro tema de hoy: correr o caminar. Y vamos a examinar este pasaje de Primera de Corintios capítulo 9, porque aquí hay varios elementos muy importantes que nos facilitan la comprensión de lo que es perfeccionar nuestra vida, perfeccionar la santidad. Primera de Corintios 9, versículos 24 al 27. Segunda de Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno lleva el premio? Corred, todos a la verdad corren, mas uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Aquí se nos está presentando bajo la figura de una carrera o bajo la figura de una pelea, lo que significa el proceso de la perfección. Y miremos la siguiente diapositiva, porque aquí está resumido este pasaje. Hay una carrera o una pelea, hay un premio, y señalo en rojo una preparación previa, está aquí en este texto contenida. Nos vamos a detener en esa preparación previa. Hay un punto de partida y un punto de llegada, y ahí de manera quizás un poco insignificante, pero hay una ilustración allí de una línea con un punto de inicio y un punto de partida. Y quiero destacar tanto la preparación previa como esos dos puntos, el de partida y el de llegada, porque este pasaje del apóstol Pablo destaca ampliamente la iniciación de la carrera, la preparación previa. Y miremos algunos detalles que se destacan aquí en ese pasaje. El apóstol, en lo que tiene que ver con la preparación, dice que el que quiere correr o el que está aspirando a obtener el premio, de todo se abstiene. Él dice, sujeto mi cuerpo. Dice, lo pongo en servidumbre. Qué interesante es. Pongo mi cuerpo en servidumbre. Además, en Hebreos 12:1, él señala, despojémonos de
todo el peso del pecado y corramos con paciencia, señala luego. Ya miraremos el pasaje de Hebreos 12:1 en todo su contexto. Pero, mis hermanos, pensemos con detenimiento en esto. ¿Qué implica el abstenerse de todo? ¿Qué implica el sujetar nuestro cuerpo? ¿Qué implica poner nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser en servidumbre? ¿Qué implica despojarnos de todo? Y insisto, todo esto debe darse antes de correr. En el punto de la partida, esto tiene que estar ocurriendo. En el punto de inicio de la carrera. Esto debe estar desarrollándose en nuestra experiencia. Miremos a la siguiente diapositiva. Aquí hay una declaración que está en la Biblia de Estudios, en la página 363, comentando ese pasaje que acabamos de leer, de referir de Hebreos 12:1. El peso al cual se hace referencia son los malos hábitos y las malas prácticas que hemos formado al seguir nuestras inclinaciones naturales. ¿Cuál es el peso del que necesitamos deshacernos? Aquí dice malos hábitos y malas prácticas que hemos formado al seguir nuestras inclinaciones naturales. Y necesitamos mirar esto con mucho cuidado, porque como son inclinaciones naturales, eso llega a formar parte de algo tan común, algo tan familiar para nuestra humanidad, que entonces no vemos esto como malos hábitos o como malas prácticas. Así que necesitamos empezar a pelear contra las inclinaciones naturales, porque lo natural de nosotros como humanos es pecar. Lo natural de nosotros es desobedecer. Lo natural en nosotros es ser rebeldes, es ir en contra de los propósitos divinos. Eso es lo natural en nosotros. Así que necesitamos, a la luz de la palabra, mirar qué son malos hábitos y qué son malas prácticas. El apóstol Pablo en Hebreos 12:1 nos dice que tenemos alrededor nuestro grande nube de testigos. Grande nube de testigos. Y esos testigos que han batallado antes, pueden ayudarnos a comprender cuáles son las malas prácticas y qué debe ocurrir en nuestra experiencia a fin de poder decir, ya, nos despojamos del peso y ahora podemos correr livianos y con toda la fuerza. Hay una declaración también en la Biblia de Estudio comentando Hebreos 12:1 que nos dice lo siguiente: ¿quiénes son los testigos? Y la respuesta está allí muy clara. Son de los que se habló en el capítulo anterior. Está haciendo referencia al capítulo 11 de Hebreos. Esto es comentario de Hebreos 12:1 y dice, son de los que se habló en el capítulo anterior. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe como testigos alrededor nuestro de lo que puede lograrse, de lo que nos falta y de lo que necesitamos emprender. Los que se han enfrentado resueltamente a los males y las dificultades en su camino y quienes en el nombre del Señor han tenido éxito en fortalecerse contra las fuerzas opositoras del mal,
fueron sostenidos y fortalecidos y el Señor los sostuvo de su mano. Mis hermanos, tenemos el testimonio de hombres y mujeres de fe, de hombres y mujeres que corrieron, de hombres y mujeres que lucharon, de hombres y mujeres que pelearon la batalla de la fe y que, como señala este pensamiento, fueron sostenidos y fortalecidos por el poder de Dios. El Señor los sostuvo de la mano. Y mañana estudiaremos la vida de algunos de esos hombres y miraremos de qué manera es que ellos se sostuvieron, cuáles fueron las batallas que libraron, a qué punto llegaron en su comunión con Dios. Por ahora destacamos que son testigos, son testimonios vivos que nos inspiran y que nos dicen que la meta nuestra debe ser la misma a la que ellos llegaron. La meta nuestra debe ser alcanzar, como ya leímos en 1 Corintios 9, alcanzar la corona que solo se recibe al final de la línea, al final de la meta. Vamos a mirar el siguiente pensamiento. Hay más testigos. Hay otros testigos alrededor de nosotros. Hay otros testigos alrededor nuestro y son aquellos que nos observan de cerca para ver cómo nos comportamos los que decimos que creemos en la verdad, en todo tiempo y en todo lugar. Y destaco ese punto en rojo, en todo tiempo y en todo lugar. Debemos, hasta donde sea posible, magnificar la verdad delante del mundo. Volvamos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice el pasaje completo. Por tanto, teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes de la carrera, aquí está una vez más evidenciado, antes de la carrera hay que despojarnos. Antes de poder recorrer el camino, hay que empezar el proceso de despojarnos. El punto de iniciación de la carrera ha requerido que lleguemos con una preparación previa. ¿En qué consiste esa preparación previa? Lo hemos visto acá. Limpiémonos, despojémonos y, como señalamos en la inspiración del Señor, no podemos limpiarnos, no podemos despojarnos a nosotros mismos. Es evidente que hay alguien que ha empezado esa obra, ha empezado tocando la puerta, ha empezado dando sensibilidad a nuestro corazón. El apóstol Juan en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Es la voz del Espíritu el que nos hace saber de qué necesitamos despojarnos, cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros puntos frágiles, cuáles son esas cargas que nos impiden ponernos al frente de la carrera. ¿Cuáles son esos objetos que tapan nuestra vista? Mañana veremos el segundo versículo de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Hay cosas que no nos permiten ver hacia aquel que caminó
la senda, que transitó, que corrió esa carrera y que ya está al final de la meta. Ustedes y yo necesitamos correr, necesitamos transitar. Ya hemos llegado al punto de la partida. Hemos iniciado al menos la carrera. Vamos a ver un detalle más y hacemos una reflexión en cuanto a estas ilustraciones que son muy valiosas y que necesitamos verlas tal como están puestas en la palabra del Señor. Jeremías capítulo 12, versículo 5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Mis hermanos, este pasaje nos permite responder la pregunta inicial. ¿Elegirías caminar o correr? ¿Qué preferimos? ¿Caminar o correr? El apóstol dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo estarás en la espesura del Jordán? Si nos cansamos caminando, ¿qué será corriendo? Si nos cansamos en la carretera, en el camino amplio, ¿qué será en un lugar donde no hay camino? Es lo que el profeta nos está aquí ayudando a reflexionar. ¿Qué implica caminar con los de a pie o correr con los de a caballo? ¿Dónde está en nuestra experiencia el ir con los de a pie y dónde está en nuestra experiencia el ir con los de a caballo? Miremos la siguiente presentación y esto nos facilitará comprender esta declaración inspirada. Esta figura representa las vicisitudes comunes de la vida en comparación con los caballos o jinetes, símbolo de las aflicciones más difíciles. Era de esperar que un hombre común se mantuviera a la par de sus prójimos, pero si se cansaba de marchar con los de a pie, ¿cómo podría hacer frente a las tareas más difíciles de marchar con los de paso de los jinetes? Haríamos bien en prestar atención a las lecciones que se le enseñó al profeta de antaño. Si descuidamos las tareas insignificantes de la vida, ¿cómo podremos emprender las mayores responsabilidades que pueden correspondernos? Si sucumbimos ante las pequeñas tentaciones del ajetreo diario, ¿cómo podremos hacer frente a las terribles tribulaciones que nos sobrevendrán en el futuro? Si no podemos hacer frente a las situaciones del presente con fe y confiamos como podemos, se me fue. Si no podemos hacer frente a las dificultades del presente con fe y confianza, ¿cómo podremos soportar las casi intolerables dificultades y los engaños casi irresistibles que se presentarán durante el tiempo de angustia? Hermanos, esta declaración
debe estremecernos. ¿Qué elegimos? ¿Caminar o correr? Y este pasaje nos está poniendo de frente con una realidad. Hermanos, necesitamos caminar. Necesitamos transitar derrotando las pequeñas dificultades, venciendo las pequeñas dificultades, superando los pequeños defectos, deshaciéndonos de los pequeños pecados, de las pequeñas imperfecciones, porque es así como nos vamos preparando, como nos vamos capacitando para entonces derrotar grandes defectos, superar grandes obstáculos, superar grandes dificultades. Y mis apreciados hermanos, en resumen, las ilustraciones que hemos referido hoy, la edificación, el crecimiento y la carrera, todas ellas nos dicen que hay un punto de iniciación al cual necesitamos prestarle grande atención, mucha atención. Podemos edificar y grandes edificios, pero si no están sobre la base correcta y con el material correcto, entonces no soportará, el edificio no soportará la prueba del fuego. El pasaje que leímos nos señala que necesitamos construir sobre la roca, no sobre ideas propias, no sobre pensamientos o deseos o intenciones o propósitos humanos. Necesitamos construir sobre el ejemplo de una vida perfecta, y esta es la vida de Jesús. Y sobre esa base, el material que necesitamos es el de una fe y una confianza plena en ese poder que es el único que nos puede liberar del peso del pecado. Es el único que nos puede limpiar, el único que nos puede justificar, el único que nos puede santificar. Con respecto a la segunda ilustración, la del crecimiento, no crece alguien que no ha nacido. Es imposible que alguien que no ha nacido vaya a crecer. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer. Nicodemo había construido, Nicodemo había caminado, había recorrido, había competido, pero había comenzado no en el punto de partida. Quizás había querido comenzar en la mitad del camino o más allá de la mitad del camino. Necesitamos entender que hay que comenzar desde la base. Y en la ilustración del nacimiento, del crecimiento, hay que nacer para poder crecer. Si no hemos nacido, si no hemos empezado, si no hemos entendido que hay una necesidad en nosotros y que esa necesidad debe ser puesta a los pies de la cruz, si no hemos entendido que hay que rendir nuestra vida al Señor, entonces imposible crecer. No hemos nacido. Y con respecto a la última ilustración, antes de correr hay que caminar. Y voy más atrás. Antes de caminar hay que aprender a caminar. El niño no nace caminando. Es llevado en brazos. Y esa es la experiencia a través de la cual el Señor quizás hasta aquí ha podido llevarnos. Hasta aquí el Señor nos ha llevado en brazos. Ha estado con ternura, con compasión, soportándonos con paciencia. Algunos podemos asegurar, ¿no? Pero tantos años he militado, ¿cómo es posible que ya no esté terminando la carrera?
Bueno, Pablo, por sus experiencias de triunfo, de victorias, podía decir, no lo he alcanzado todo. Estoy corriendo, estoy caminando, todos los días muero. Si pudiéramos al menos como Pablo decir, todos los días muero. Pero tristemente, en muchos casos, y hablo por mí mismo, quizás ni siquiera hemos comenzado. El Señor está invitándonos a comenzar, a aprender a caminar, a, como dice el apóstol, dejar de desear la leche como niños y empezar a comer alimento sólido. Y eso nos va preparando entonces para que en el momento de correr estemos preparados. Por ahora necesitamos entender que hay que dar los primeros pasos, despojarnos de nuestro yo, despojarnos de nuestros temores, de nuestras dudas, de nuestra suficiencia propia, de ese peso que nos impide ver que solo por el poder de Dios y solo caminando de la mano de Jesús. Mañana estudiaremos lo que es caminar acompañados. Es triste que quizás hasta aquí hayamos caminado solos. Hemos batallado solos. Quizás hasta aquí hayamos edificado con hojarasca, con madera y con heno. El apóstol Pablo termina diciendo en 1 Corintios 9:27 que hay posibilidad, si ese ha sido nuestro caso, que hay esperanza, que es posible ser rescatados aún de esa situación. 1 Corintios 9:27, y voy a cerrar leyendo ese pensamiento. Sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y en este pasaje, el apóstol nos da la esperanza de que podemos ser aún rescatados en los últimos momentos. Después de haber trabajado por otros, corremos el peligro de perdernos, pero si hoy entendemos lo que significa limpiarnos, si hoy aprendemos lo que significa perfeccionarnos, si hoy entendemos lo que implica prepararnos para la carrera, ponernos en el punto de partida, entonces hemos entendido lo esencial para poder ser restaurados. Y finalmente, entonces poder construir sobre la base de uno que puede conducirnos en el camino, llevarnos de su mano, irnos indicando paso a paso. Las victorias de Jesús, los triunfos de Jesús son ese señalamiento que nos dice cómo y por dónde transitar, cómo caminar y cómo en los momentos más difíciles donde haya que correr, en los momentos donde el camino, como dice el profeta Jeremías, esté marcado por la espesura del monte, entonces podamos encontrar una vía de salida, una vía de escape, una posibilidad de pasar la prueba y encontrarnos al otro lado del camino, en el punto donde, como dice el apóstol Pablo, podamos recibir la corona y sentarnos, como dice el apóstol en Apocalipsis, junto al trono con Jesús, disfrutando de ese glorioso final, con corona y sentados en el trono junto a uno que ya fue victorioso y que quiere también darnos a nosotros la misma victoria.
Que el Señor nos ayude. Mañana continuaremos este estudio y veremos el ejemplo de aquellos que como testigos nos mostraron el camino y que nos inspiran a avanzar de la mano del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor nos bendiga.